Señor, gracias por este tercer servicio, gracias porque, Padre, podemos abrir nuestras Biblias y leer tu palabra, Señor, encontrarnos con tus regalos, con tu gracia, con tu intención de salvarnos. Señor, te ruego que hoy sea un día de refrigerio para mis hermanos, Señor, que vienen cargados, Señor, y que puedan descansar en que tú ya has hecho todo para su salvación, que entre tú y ellos la gracia de tu Hijo Jesucristo media, y que para ellos por tu parte solo hay misericordia. Hay justicia, Señor, pero esa justicia ya está satisfecha. Señor, para quien no te conoce, Señor, te ruego que hoy sea ese día de salvación, ese día en donde venga tu evangelio, Señor, ese día en donde entienda y comprenda, acepte, abrace tu perdón, tu salvación, tu intención de estar con Él, Señor, con ella. Bendice pues este servicio, Señor. Cuida mi boca de decir algo que no te agrade, Señor. Quítame de en medio, sea tu espíritu hablando, Señor, sea tu palabra hablando. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. Como ya te habrás dado cuenta, estamos en una serie temática, pues en aras de celebrar la Reforma. Como varios saben, el octubre es el mes en el que se celebra o se recuerda este movimiento o esta gran reforma, valga la redundancia, en la iglesia hace 500 años. Entonces en Horizonte diseñamos esta serie no solamente para celebrar la reforma, sino para recordar, hacer una remembranza de por qué nos llamamos cristianos, en qué creemos los cristianos, por qué nos dicen protestantes, qué es lo que hace que nosotros seamos diferentes. Entonces, como en algún momento dijo el pastor Quique, podamos romper con la idea de que lo que nos separa de los católicos, por decir solo una religión, es creer en santos y en la Virgen y tener imágenes de bulto, cosa que es lo último que nos separa de ellos. Hay cosas más importantes y por eso estamos en esta serie. Si tú la sigues, ya hemos estudiado al menos 2 solas. La primera de ellas es sola Escritura, después vimos solo Cristo, y hoy vamos a ver solo fe. Estas solas son sentencias o enunciados que resumen la intención de toda la reforma. Esa intención de regresar a la iglesia, a las fuentes, de esa intención de regresar a los principios bíblicos. Entonces, hoy vamos a avanzar con esto, sola fe. Y para eso vamos a aprender esto primero. A dar un contexto, de Martín Lutero. Martín Lutero es una persona que no podemos excluir al hablar de la Reforma. Hay grandes reformadores, en lo personal hay personas que admiro más, como Jan Hus, pero un exponente de la Reforma es Martín Lutero. No podemos hablar de la Reforma sin mencionarlo, sin mencionar sus 95 tesis, sin mencionar su agresividad en sus años posteriores a estas 95 tesis en defender un evangelio real, no defender tradiciones, sino explicar, exponer y predicar a un Jesucristo que salva, una gracia salvadora solo por fe en este caso. Entonces, déjame explicarte. Martín Lutero creció en un ambiente en donde los sacerdotes, no solo los sacerdotes, sino la gente en general no tenía acceso a una Biblia como tú y yo tenemos. Y si acaso tenían acceso a una Biblia, esa Biblia estaba escrita en latín, un idioma que no era de fácil acceso, tenías que estudiarlo. Entonces las cosas eran complicadas para acercarte y ver lo que Dios tenía para ti en cada mañana. Tenías que ir con sacerdotes. Lo malo es que los sacerdotes también no tenían fácil acceso a la palabra. Si bien habían estudiado comentarios de lo que alguien interpretó de la palabra. Entonces estos comentarios generaron sentencias o generaron ciertas directrices de conducta que más adelante las conoceríamos y las seguimos conociendo como tradiciones. Lamentablemente estas tradiciones se elevaron a un punto en donde las compararon con la palabra, dándoles la misma autoridad. Entonces Martín Lutero creció en este ambiente, creció en un ambiente también conociendo a un Dios con una perspectiva de ira, un Dios que era un Dios iracundo, un Dios que simplemente esperaba y buscaba que el pecador pecara para emitir un juicio sobre él o un castigo sobre él. Entonces Jesús, aunque lo veían en crucifijos, aunque tenían imágenes de él, no era una imagen o un elemento, una persona de salvación, sino también de juicio, donde Jesús
frente a este Dios iracundo, era el juez que ejecutaba esta ira. Entonces Martín Lutero creció con una perspectiva así de Dios y Jesucristo. Esto resultaría en una incansable agonía, y lo puse así porque él mismo lo describe así en sus libros, por hacer las paces con Dios a través de acciones, decisiones, pensamientos que Lutero tenía. Entonces, esto no es muy alejado a la realidad de hoy. Hoy vamos allá afuera y encontramos a personas que tienen la misma perspectiva de Dios. Claro, ellos no te dicen, le tengo miedo a Dios, ellos te van a decir, Dios no existe. Ellos no te van a decir, oye, tengo temor de Dios, ellos te dicen, pero no soy tan mala persona. Ellos no te van a decir, tengo miedo y pavor de encontrarme con un Dios santo. Ellos te van a decir, no existe. Prefiero hacer que la idea no existe, pensar que la idea no existe, para no tener esa confrontación. Hay una generación de la cual me niego a identificarme con ella, aunque soy de esos años, llamada millennials, que ciertamente tú planteas la idea de Dios y la rechazan. ¿Por qué? Porque la idea de Dios exige o te lleva a un punto en donde tienes que rendir cuentas, a un punto en donde alguien sí te puede decir qué está bien y qué está mal, donde alguien sí puede decirte que tu vida está tomando un rumbo que no es correcto. Y a esto responden con la idea de eres un retrógrada. Dios ya está superado. La palabra, la Biblia, que dices que es un libro inspirado por Dios, ya es un libro superado. Y empiezan a sacar retazos de filosofías que ni siquiera ellos entienden para justificar la idea de no relacionarse con Dios o relacionarse con Dios de una forma básica, miedo. Entonces, no creas que el panorama de Lutero es muy diferente al que tenemos hoy. Y aún así, las personas que no pertenecen a la generación a la cual me estoy refiriendo, también tienen estos rasgos en donde prefieren decir, no hay un Dios antes de tener una confrontación con Él. O tienen una misma idea de que como Dios es un Dios castigador, tienen que portarse bien todo el tiempo. Todo el tiempo tienen que hacer algo bueno y cada vez que pecan o se equivocan, cometen un error, una ofensa delante de Dios, tratan de hacer algo mejor o bueno para compensar eso. Entonces Lutero tenía la misma fórmula. Entonces, ¿cuál es el problema de Lutero? ¿Cuál es la visión o el gran temor de Lutero? La justicia de Dios. Es eso. Y no solo Lutero, también nosotros. Y aquí tengo que hacer un parteaguas o más bien un comentario. El hecho de decir que Dios es un Dios vengador no es una mentira. El hecho de decir que Dios es un Dios lleno de ira e indignación tampoco es una mentira. El hecho de decir que Dios es un Dios justo, que es un juez sobre todas las cosas, tampoco es una mentira. La Biblia sí enseña eso. Lamentablemente, como hoy, en ese entonces solo se enseñaban retazos, parcialidades del carácter de Dios, sin tocar su amor, su evangelio o su intención de salvación. Entonces, vamos a ver más o menos cuál es el concepto de justicia que Lutero tanto temía. Yo podría preguntarles a todos ustedes hoy un concepto de justicia propio y estoy muy seguro de que el común denominador de cada uno de ustedes caería en una comparativa. Su servidor, y en serio su servidor, estudió una licenciatura en Derecho y una especialidad en Derecho Familiar, entonces estoy más o menos como familiarizado con la idea de ley, justicia, derecho. El fondo de cada una de las acepciones de justicia que podemos dar es el de una comparativa. De hecho, hay quien defiende que la justicia es eso, una comparativa, en donde tienes un parámetro, tienes una regla, y cada vez que tú te acercas a esta regla o te comportas más parecido a esta regla, tú vas siendo más justo. Esas reglas principalmente, inicialmente eran reglas de ética y de moral, al punto en donde las personas, llámese sociedad, los elevaron a un punto escrito y le dijeron esto es una ley. Entonces cada vez que yo me acerco, mi comportamiento se apega más a la ley, se compara a la ley y hay una correspondencia, yo soy justo. Entonces, la perspectiva de justicia bíblica no es diferente. Y esto es algo que quiero como dejar muy claro. La perspectiva de justicia bíblica no es diferente. De hecho, es muy, muy parecida, por no decir es lo mismo. Pero
la comparativa que hacemos en la justicia bíblica no es con un elemento o con un parámetro humano, ético, moral. Tampoco es un constructo social en donde las personas nos ponemos de acuerdo y decimos qué está bien y qué está mal. No, la justicia bíblica es una comparativa con el carácter de Dios. No cualquier fase del carácter de Dios o característica del carácter de Dios, sino con su santidad. Entonces, la justicia bíblica es una comparativa con la santidad de Dios. La ley y la justicia que exige Dios es el resultado, el reflejo de su santidad, de su pureza, de quién es Él, de esa magnificencia que lo caracteriza. Entonces, cuando tú lees la ley, en sí la ley, los mandatos que Dios pone, las exigencias son brutalmente exageradas. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios es así. No tiene límites, está calificada por otro de sus atributos, eterno. Entonces Dios no solo es santo, es eternamente santo, y la Biblia lo pone como santo, santo, santo. Entonces el problema de Lutero no era que Dios fuese santo, era cómo relacionarse con ese Dios santo. Aquí puse un comentario. El común denominador de la mayoría de las acepciones de justicia es el de una comparativa o el forzoso resultado de una. La justicia de Dios, en efecto, es y será una comparativa, en este caso con su santidad. La palabra en griego es dikaiosine, lo que es recto, justo o bueno, rectitud, integridad, justicia, lo que Dios exige. Si nosotros estudiáramos cada uno de esos elementos, caeríamos en lo que es recto. ¿Recto según quién? Comparativa. Bueno según quién, comparativa. Lo que Dios exige, comparativa. Entonces, no quiero decir que Dios no es santo. De hecho, ese es uno de mis goles o mis metas en esta predicación. Dios sí es santo, totalmente. En efecto, Dios es santo, 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 en todo su carácter, decisiones y juicios. La ley y la justicia que exige son un reflejo de cómo es Él. Pero en ese entonces, como ahora, una enseñanza parcial y malinterpretada del carácter de Dios llevó a la población a relacionarse con Él a partir del miedo, premio, castigo, sin tomar en cuenta el Evangelio. Y ahí tenemos a Lutero esforzándose por hacer las paces con un Dios totalmente santo. Y este es el diagrama. Tenemos a Dios en su trono totalmente santo, totalmente poderoso, lleno de ira, porque esa ira es justa, porque el hombre ha pecado en contra de Él. Y tenemos a un Lutero, tenemos a un Dani Ávila, tenemos a ti. Entonces Lutero se empieza a querer relacionar con Dios en base a buenas obras, esperando una satisfacción o un premio o una aceptación por parte de este Dios. Mi pregunta es, y la pregunta de Lutero era, ¿esto es suficiente? ¿En serio esto que hago es suficiente para estar en paz con Dios? Todos los sacrificios que generó, todas las mortificaciones que se hizo, ¿fueron suficientes o son suficientes para tener contento a este Dios? La pregunta no solo es para Lutero, la pregunta también es para ti, la pregunta es para mí. Esto llevó a Lutero a un punto que es mi anhelo, tú ya hayas pasado o estés por pasar. La frustración de encontrarte frente a un Dios que no puedes satisfacer. Por ti mismo, claro. Que tus obras, tus haceres no pueden satisfacer su justicia. Entonces, Lutero se encontró en este estadio de frustración, en donde por más que se esforzaba, por más que hacía, por más que mortificaba su cuerpo, él siempre quería más. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios exigía más. Lamentablemente a eso le llamamos un esquema religioso. Un esquema religioso te va a llevar eso. Cuando tú te relacionas con Dios en base a obras, lo que tú puedas hacer o dejar de hacer, vas a entrar en este declive o en esta pendiente de esforzarte más. Y empieza más o menos así. Vas a cambiar tu vocabulario primero. Después vas a cambiar tu forma de vestir. Después, tu forma de relacionarte y con quién relacionarte. No sé si algún día te has dicho, es que esa amistad no me conviene porque mi religión me lo prohíbe. Y cosas así. Entonces la religión te va a ir exigiendo cada vez más porque tus obras no van a aguantar, no van a ser suficientes. Después de no relacionarte con ciertas personas, después de empezar a relacionarte con otras ciertas personas, tú vas a decir, no, tengo que ir a un lugar.
Entonces buscas una iglesia, congregación en términos generales. Empiezas a ir a esa congregación y te sientes bien por un tiempo, ya fue el domingo. Pero eso después es que también hay miércoles. Entonces te esfuerzas para ir también los miércoles. Y ojo, es tu esfuerzo, es tus ganas de estar bien con Dios yendo a una religión. Entonces no solo cambiar tu vocabulario, sino los lugares que frecuentas. Y después es cuánto tiempo estás ahí y empiezas a servir. Pero tu intención es estar bien con Dios por lo que tú haces. Ese es un esquema religioso y te va a llevar cada vez más y más y más a esfuerzos que te van a quebrar, te van a cansar y tu alma va a ser lastimada más de lo que está ahora. Entonces Lutero cayó ahí. La conclusión de no poder ser justificado por las obras de la ley no fue inmediata para Lutero. Pasaron años en donde él se esforzaba cada vez más. Él entró a un monasterio no solamente porque quería cumplir un voto que le hizo a Santa Ana, en una tormenta. Entró en el monasterio, según sus biógrafos, porque según la tradición de aquel entonces era la única forma de garantizar su salvación. Ojo, la única forma de garantizar la salvación. Los demás podían comprar indulgencias, podían esforzarse, pero no tenían garantizado nada. Los que entraban al monasterio, sí, entre comillas. Pero cuando entra al monasterio, Lutero se da cuenta de que también hay reglas que cumplir ahí dentro. Y tiene que ser buenas reglas. Entonces él dice, los demás monjes ayunan, yo quiero ayunar más. Y él ayunaba más que todos los demás. Hay que orar, yo oro más que los demás. Hay que hacer vigilias, yo me desvelo cada noche y no duermo en toda una semana por generar esta vigilia. Hay que mortificar la carne, no hay quien se lastimara más como Lutero, al punto en donde sus compañeros evitaban que él se hiciera daño. Entonces, ¿dónde está su garantía de salvación? ¿Dónde estaba la garantía de que él era salvo realmente? Entonces Lutero empieza a parecerse a ti y a mí en base a relacionarnos con Dios, en base a obras. Entonces, esta frustración, dice, la conclusión de no poder ser justificado por las obras de la ley no fue inmediata para Lutero. Antes de ello cayó en una pendiente de esfuerzos cada vez más extremos, alimentando una frustración que lo llevaría a odiar a Dios. Su mentor le decía, oye Lutero, tú nos preocupas, cada vez te estás lastimando más, estás esforzándote demasiado y tú no estás disfrutando a Dios, ni siquiera lo amas. Ámalo. Consejo como muy rajatabla, no, ama a Dios, pero no te dice ni cómo, ni... Entonces Lutero se volteaba con él y le decía, amar a Dios, pero si yo lo odio, no puedo con él. Cada vez que yo leo la palabra, yo veo que él me exige más y más y más y yo no puedo dar más. Entonces Lutero, ese gran reformador, en una época de su vida dijo esto, yo odio a Dios, no puedo con él. Entonces, tenemos a un Dios santo, que sigue siendo santo, es inmutable. Isaías 6:3-5 es un ejemplo de eso, en donde Isaías tiene un encuentro con Dios, y si recordarán, si no te lo platico, él al verse delante de Dios dice, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo un hombre inmundo de labios, habitando en un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Entonces la perspectiva de santidad que tenía Isaías era la correcta. No podía estar de pie delante de un Dios santo. No podía, no se puede. De hecho, él escuchó a querubines cantar santo, 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 Jehová de los ejércitos, una y otra vez. Y esto lo llenó de miedo. Entonces Dios sí es santo. Éxodo 34:6-7 es una plática entre Moisés y Dios en donde Dios le muestra el carácter, su nombre a Moisés y le dice, yo Jehová, amplio en misericordia, tardo en perdonar, varios atributos y termina diciendo, y no tendré por inocente al malvado. Dios es justo. Éxodo 15:11, la alabanza de Moisés y María cuando cruzaron el mar que se abrió. Ellos decían, sabes que tú eres magnífico en santidad, tú eres el hacedor de milagros. Y exaltaban la santidad de Dios. Levítico 19:2 es una de las exigencias más abrumadoras y pesadas que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios está hablando con Moisés, Dios, y está diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Habla al pueblo y diles esto. Ustedes van a ser santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Entonces la justicia de Dios sí reclama una santidad que corresponda a Él. Y tenemos a Lutero, a ti y a mí.
Y Lutero se da cuenta en Gálatas 2:16, Romanos 3:19 y 20, Salmos 143:2, que no puede justificarse delante de Dios, de este Dios santo, real, puro, por las obras de la ley. No se puede. Simplemente no se puede. Y Lutero genera una pregunta. Entonces, ¿qué hay para mí? ¿Condenación? Y esta es la gran frustración de Lutero. Él le llama la cloaca de su vida. ¿Por qué? Porque era un hoyo sin salida hasta que pasó esto. Lo envían a una universidad. En esa universidad empieza a enseñar el libro de Romanos, el libro de Gálatas. Y en Romanos se encuentra con este versículo. En el primer capítulo, de hecho. Vamos a leerlo juntos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces Lutero se enfurece al leer esto, porque toda su vida ha dado evidencia de un Dios que está enojado con él, no un Dios que quiere salvarlo. Se enfurece porque toda su vida ha tratado de agradar a un Dios que supone que le pedía obras en vez de fe. Entonces en la palabra se encuentra que Dios le dice, créeme, cree lo que yo digo, créeme lo que yo soy. Entonces el evangelio, las buenas noticias, ahí se revela la justicia que tanto anhelaba Lutero. ¿Por qué? Por fe y para fe. Y después, para rematar, Pablo, muchos años antes, había puesto un sello que está en el Antiguo Testamento, en Habacuc, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Este vivirá en griego es la palabra que nosotros usamos para vida eterna, es zoe, conjugada, claro está, pero es zoe, no solo bios, es zoe. Entonces Lutero empieza a, su fe erosionada, su fe seca, su fe por obras empieza a romperse. Y ese es mi anhelo para ti hoy. Si es que estás en esta relación tan cansada de relacionarte con Dios en base a lo que puedes o no puedes hacer, ya basta. Dios dice que no es así, no quiere eso. Sigue avanzando en el libro de Romanos y llega a la porción que nosotros leímos al principio. Versículo 21 dice, la misma justicia que fue testificada por la ley y los profetas es manifestada. Entonces no estamos hablando de una justicia diferente, estamos hablando de un mismo Dios, de un mismo Creador, de un mismo carácter y de una misma justicia. Esa justicia que Lutero no podía alcanzar, ni siquiera cumpliendo o tratando de cumplir la ley, ni la tradición, ni los comentarios que de la ley se hicieron, se revela por fe en Jesucristo. Esa ley, esa justicia que los profetas tan apasionadamente clamaron al pueblo, es la misma ley que se manifestó en el Evangelio. Entonces es muy curioso porque dice por la fe. Y Lutero empieza a tener literalmente una batalla entre sus obras y la fe que él decía tener. Quiero y mi anhelo es que tú tengas esa batalla y que dejes que Dios gane. ¿Por qué? Porque la fe en Jesucristo es la que revela esa justicia, la manifiesta. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él. No hay otra exigencia. Aquí no dice por la fe en Jesucristo y quien entró a un monasterio, y quien se rapó la cabeza, y quien ayunó más que todos sus compañeros, y quien vino a Horizonte, y quien puso cristiano en su Facebook al lado del equipo de fútbol al que le va, cosa que se me hace ridícula. No dice por la fe y cualquier otra cosa, no, dice por la fe en Jesucristo nada más. Para todos los que creen en Él, lo reafirma. Esa es la idea. No hay otra exigencia, la balanza está equilibrada. Dios dice, ¿quieres mi justicia? ¿Quieres relacionarte con mi santidad? ¿Quieres tener acceso a mí? ¿Me quieres conocer? Yo no te pido que hagas o no hagas algo, yo te pido que me creas. No hay necesidad de poner una balanza en donde tus buenas obras, o más bien tus buenas obras o positivas tengan más peso que las malas obras o negativas para tener esto. No, lo que yo te estoy pidiendo es créeme, cree en Jesucristo. Entonces la oración de Jesucristo en el Getsemaní al decir, Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado, tiene sentido. Porque se trata de en quién pones tu fe, no qué haces, no qué dejas de hacer.
Y aquí es en donde Lutero empieza a perder protagonismo en esta predicación y tú y yo entramos. ¿Cómo nos relacionamos con Dios verdaderamente? Vamos por la semana diciendo, es que esta semana, pues realmente me ha ido bien en el tráfico, no he dicho nada respecto a la mamá de nadie. Me ha ido bien con mi esposa, no le he azotado bien ni los trastes, ni la puerta, ni nada. Le he hecho caso al pastor, entregué mi tarea de consejería, no sé. Y entonces eso te hace pensar que estás bien con Dios por eso. Eso es un esquema religioso. ¿Por qué? Porque estás buscando una aceptación por parte de Dios, aun cuando ya te la dio en Jesucristo, por lo que haces o no haces. Entonces generas un yugo y te vas cargando de cosas al punto en donde cuando tú ya no puedas hacer las cosas, vas a venir y vas a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué exploté de esta forma con mis hijos? ¿Por qué exploté de esta forma con mi jefe? ¿Por qué? Porque estabas actuando tú, haciendo y esforzándote, produciendo tú. Las buenas obras sí tienen un lugar en el Evangelio, pero no son para llegar al Evangelio. Cosa contraria a la que creía Lutero. La justicia está dada y satisfecha. Dios está entregando la justicia en Jesucristo. Y aquí es en donde se pone bueno. 23. No hay diferencia. Todos han pecado. Todos sí están destituidos de la gloria de Dios. De este Dios santo del que te hablo, sí están destituidos porque todos pecamos. Todos negamos ese nombre, negamos el carácter de Dios, le dimos la espalda y nos fuimos delante de nuestros ídolos. Sí estamos destituidos de la gloria de Dios sin Jesucristo, pero este versículo que es tan usado para evangelizar y como poner a todos en la perspectiva de pecado, está en el contexto en donde Dios está explicando cómo poder ser salvo, cómo poder ser justo, justificado. Y esta es la idea, que la opción de conocer la justicia de Dios es para todos, porque por cuanto todos pecaron. No hay mejores ni peores, no hay niveles. No hay quien esté más cerca de Dios por lo que hace. Tampoco no hay quien esté tan lejos de Dios como para que Dios lo alcance o no lo alcance. Versículo 25, hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿para qué? Para manifestar su justicia. Jesús desplegó toda justicia al cumplir con la ley y aún así ser quien llevaría el pago de la injusticia. La ley tiene dos elementos, el cumplimiento y la sanción. El cumplimiento es cuando mi conducta corresponde al texto de la ley y no hay una contradicción. Mi conducta aplica la ley, obedece la ley. Y la sanción es cuando mi conducta viola o niega la ley y tengo que ser castigado. ¿Por qué? Porque la ley exige su cumplimiento, a lo cual le llamamos justicia, un cumplimiento. Entonces, Jesús cumple las dos. Él viene a la tierra, nace sin pecado, vive sin pecado, no hay un milisegundo de mala actitud en todo el récord de Jesús. Todo el tiempo dio la gloria al Padre, todo el tiempo vivió para Él, por Él y de Él. Todo el tiempo se dio, todo el tiempo amó, todo el tiempo cumplió la ley. Entonces, hay un Juan el Bautista que lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque era ese Cordero sin mancha, ese Cordero perfecto, ese modelo de santidad que Dios exigía. Y ese modelo de santidad fue a una cruz para pagar una injusticia que Él no había cometido. ¿Para qué? Para que personas que sí las cometieron tuviéramos acceso por fe a Dios. A eso le llamamos propiciación, a ese intercambio. Tenemos a Dios completamente santo, totalmente justo, cuya justicia no puede ser burlada, cuya justicia tiene que ser cumplida. Tenemos a un Dani Ávila, a un tú, a un Lutero, y tenemos a un Jesucristo. Entonces, conforme lo que vamos leyendo, Dios te dice, ¿sabes qué? ¿Quieres justicia? Cree en Jesucristo. ¿Quieres justicia? Cree en mi Hijo. Entonces nosotros aplicamos, enfocamos, colocamos nuestra fe en Jesucristo, en todo lo que Él dijo ser y es, en todo lo que Él enseñó y hizo. Entonces colocamos nuestra fe y ahí se generan dos cosas preciosas que nos está diciendo el texto. Nosotros encontramos redención y propiciación, cosa que podemos encontrar explicada en 2 Corintios 5:21. Acompáñame ahí. ¿Ya estás ahí?
Segunda de Corintios 5:21 dice esto, hablando de Jesús: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Esa palabra que estamos tanto repitiendo y que tanto anhelaba Lutero. El camino no son las buenas obras, el camino es Jesucristo. Para que fuésemos hechos justicias de Dios. ¿En quién? En Él. Entonces, en esta cruz, que no es un símbolo bonito, es un símbolo de muerte, nosotros encontramos este regalo, estas buenas noticias, porque ahí mi mentira fue la mentira de Jesucristo. Entonces Jesucristo se hizo un mentiroso, porque Daniel Ávila es un mentiroso. Entonces arrebata mi mentira, haciéndose él mi mentira, y yo quedo a los ojos de Dios como alguien que nunca mintió. Eso es justificación. Entonces aquí estamos tú y yo, todos. Ahí está tu adulterio, tu fornicación, tu mentira, tu abuso, tu egolatría, idolatría, ahí está. Y en ese momento Jesús se hizo todo eso para cargar con una ira que tú y yo deberíamos de huir al Lutero. Entonces la ira de Dios fue tan derramada en Jesucristo que fue lastimado, latigado, escupido, humillado, y la presencia misma de Dios le dio la espalda. ¿Sabes cómo le llamamos a eso? Infierno. Donde toda la ira está concentrada en una persona. Dios sí está ahí, pero no hay misericordia, no hay gracia, no hay bondad, solo ira, solo venganza, solo juicio, porque Dios sí es un Dios santo. Entonces Jesucristo pasa por ahí para que nosotros, por fe, pudiéramos ser hechos justos. Y ahí alabamos y ahí decimos gracias, porque nosotros no podíamos con esta santidad y Jesús nos dio acceso a ella. Si tú hasta la fecha has pensado que el Evangelio es una bonita historia, sí es una bonita historia, pero no es color de rosa, es roja. Y nosotros estamos justificados por Él, porque Él se hizo pecado por nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para eso? Ni siquiera habíamos nacido. ¿Qué hicimos nosotros para influenciar el plan de Dios? Nada. ¿Qué puede hacer tu buen actuar en la calle para que esto cambie o para que esto tenga un sentido? El hecho de venir a Horizonte no es garantía de nada. El hecho de llamarte cristiano tampoco. El hecho de poner una calcomanía en tu carro tampoco. El hecho de cambiar tu vocabulario tampoco. El hecho de traer una playera con una H tampoco. Lo que puede cambiar en tu vida algo es esto. ¿Dónde colocas tu fe? Y entonces la ira de Lutero y también la de unos cuantos predicadores más a lo largo de la historia se evoca a personas que tratan, insisten, enseñan en que si tú haces algo, Dios te va a aceptar por eso algo que hiciste. Entonces se paran jocosos y grandiosos, según ellos, diciéndote: pacta con Dios, cáete con tu lana, ofrenda, y así vas a tener la aceptación de Dios, así vas a tener la bendición de Dios. Haz esto, haz penitencia, reza tantos Marías, tantos Padres Nuestros, vete de rodillas a no sé dónde y tus pecados serán perdonados. Dios va a aceptar tu sacrificio, tu mortificación. Hay personas que enseñan la brutalidad de ponerse cosas en sus brazos o en sus piernas para mortificarse. Son unas ligas con un alfiler que van apretando al paso de las horas para mortificar su carne. 2017, sí, eso existe. ¿Por qué? Por tradición. ¿Por qué? Porque alguien está en un esquema religioso. ¿Por qué? Porque alguien enseñó mentiras y alguien las creyó. Yo no quiero eso para ti. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de una justificación por fe. Mi pregunta es, ¿la quieres? ¿Le crees? En Cristo, por fe, la comparativa de justicia está satisfecha. Ahora tenemos paz para con Dios. Esa comparativa de la que vengo hablando ya está satisfecha. Dios te ve como alguien que nunca pecó, como alguien que siempre obedeció, porque el sacrificio de Jesucristo fue tan suficiente que la justicia sí está satisfecha. No hay lagunas en esta ley. No hay cabos sueltos. Alguien tenía que morir, la paga del pecado es muerte, alguien murió. La justicia reclamaba sangre, sangre se le dio.
y nosotros quedamos aquí, en la plataforma perfecta, con la invitación de créeme para tener esta justicia. Y esta comparativa es genial, porque vuelvo al punto, la ira de Dios se vació tan completa o enteramente en Cristo, que para ti y para mí, creyentes en Él, solo resta misericordia, gracia, bondad. Y entonces tenemos esas promesas bellísimas de decir, el Señor está conmigo, no tengo por qué temer. Y entonces caminas con un Dios que te tiene de su lado, con promesas bellísimas como no hay cosa que te pueda separar de su amor. Si por el Evangelio su ira fue salvada, nada va a poder separarte de Él. Romanos 3:26, todo esto, Dios lo dice, y es muy padre esto, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su ¿qué? Su justicia. En la cruz de Jesucristo encontramos la mayor exposición y despliegue de justicia y amor al mismo tiempo. Lo voy a repetir. El mayor despliegue de amor y de justicia al mismo tiempo, aunque religiosamente puedas tener una contradicción en esos conceptos, ahí está. Justicia, ¿por qué? Porque la ley fue satisfecha. ¿Por qué? Porque la ira de Dios fue saciada. La santidad de Dios ya no está ofendida o ya cumplió, ya se satisfació en el sentido de exigir una muerte. La de Jesucristo. Y a la vez hay mayor despliegue de amor, porque ese sacrificio lo hizo por ti y por mí, para que nosotros no pasáramos por eso. Y se cumpliera aquella palabra que dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que viva. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces en la cruz encontramos el despliegue tan grandioso y majestuoso de justicia y de amor en Jesucristo. ¿A fin de qué? Esta idea de manifestar su justicia es la que acabo de decir. ¿A fin de qué? Que Él sea el justo y el que justifica. Entonces, si Dios es el justo y el que puede regalar la justicia, y de hecho la hace, ¿quién se lleva los aplausos? Él. ¿Quién se lleva la gloria? Él. Si tú pones tu fe en Jesucristo, que te justifica, y Él es el justo, ¿quién se lleva la gloria? Él. Entonces la sola de soli deo gloria no es solo un latinajo que te enseñaron en la iglesia, es una realidad en tu vida. Las cosas son para su gloria, todo. Entonces Él decide darse gloria a sí mismo al perdonarte, al salvarte, al justificarte, al redimirte, al darte una santificación y al último una glorificación. Soli deo gloria. ¿Por qué? Sola fe. Otra vez, al que es de la fe de Jesús, no deja de soltar el punto. La fe no es en cualquier persona, es en Cristo. Hebreos 11:1 al 2 marca una enseñanza como bien escondidita, pero es bien profunda, de cuál es el rol del buen testimonio, de las buenas obras para el creyente. Porque estoy seguro de que me has dicho, entonces, ¿para qué me regañas? Bueno, me regaña todos los domingos Kik. ¿O por qué me hace contestar unas preguntas de aplicación? ¿O por qué bla, bla, bla? Ok, por esto. Dice, hablando de la fe, es pues la fe, la certeza, esa seguridad de lo que se espera, la convicción, esa creencia profunda y firme de lo que no se ve, porque por ella, ¿por quién? Por la fe, alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Entonces, ¿quién es el que empuja para las buenas obras? La fe. La fe es la que hace que nosotros actuemos. Dios cambia nuestro corazón de tal forma en que nosotros hacemos buenas obras, pero no para llegar al Evangelio, desde el Evangelio. No hacemos nada para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo ganó Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. Al ser nosotros intercambiados por su propiciación, por su redención, nosotros no tenemos por qué andar haciendo cosas para ganarnos su favor. Ya lo tenemos. Por respuesta en amor nosotros actuamos. Y viene Efesios a decirnos otra vez, por gracia sois salvos, ¿por medio de quién? La fe.
y esto no es de vosotros, pues es don, es un regalo de parte de Dios. Y entonces Lutero se da cuenta, no solo Lutero, tú y yo nos damos cuenta de que la intención de Dios siempre ha sido ¿qué? Salvarnos, estar con nosotros, redimirnos. No por obras para que nadie se gloríe, y hace el sello, un remache ahí, no por obras para que nadie se gloríe. Ok, ¿cómo se ve a alguien gloriándose delante de Dios? Un Dani Ávila parándose delante de Dios y diciendo: Dios, yo quiero toda tu justicia, quiero disfrutar tu santidad, déjame entrar porque yo ya prediqué el domingo, porque yo ya doy clases en la escuela de ministerio, porque yo ya di todos los discipulados de Horizonte. Enfrente de un Dios que se da gloria a sí mismo al perdonar a toda la humanidad, o dar la opción a perdón a toda la humanidad en la cruz, al redimir miles de vidas, al redimir todo un pueblo para sí mismo, ¿cómo se ve Dani Ávila enfrente de eso? Absurdo. Y Efesios me dice, para que nadie se gloríe. Entonces, no cometas ese error tú. No andes por la vida pensando que ya eres mejor cristiano, que ya estás en otro nivel. Brother, al pie de la cruz el suelo está parejo. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, ojo, en Cristo Jesús, para buenas obras, ojo, para buenas obras, no por buenas obras, no con un antecedente de buenas obras, no, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sí, tu buen testimonio sí tiene un rol que jugar, pero no para llegar a algo, desde la justificación que Dios te da en Cristo Jesús. Entonces, hoy por hoy tenemos libertad. Brother, no tienes idea de cuántas veces peco en la semana y me equivoco en la semana, pero un esquema religioso me diría, entonces tienes que estar de rodillas toda la noche pidiendo perdón, lavándole los pies a tu esposa y como haciéndole un buen de panchos para redimirte. No, espérate, no. En Cristo tú ya tienes justicia y por esa justicia tú te arrepientes y tú llevas el pecado a confesión con Cristo para entender que ya te ha perdonado, vas con tu esposa, pides perdón para que Dios se lleve la gloria en tu matrimonio. No tiene que ver contigo y Dios, porque contigo y Dios las cosas ya se arreglaron. Entonces tenemos a este Dios grande, poderoso, fuerte, misericordioso, consolador, santo, y te tenemos a ti y me tenemos a mí. Tenemos a Jesucristo, colocamos nuestra fe en Él. Y en regreso, Él cambia nuestro corazón en un proceso de santificación. ¿Para qué? Para buenas obras. Porque esas buenas obras, ¿qué? Van a glorificar a nuestro Padre en los cielos. ¿De quién se trata la historia? Del Señor. Vuelvo al punto. Él decide darse gloria a sí mismo al redimirnos, al perdonarnos. Entonces, la idea de que Dios es un narcisista no cabe aquí. Porque cuando Él se da gloria, nosotros salimos rayados, salimos bien. Entonces, dos opciones, mi amigo. Si tú hasta la fecha te has relacionado con Dios en base a lo que puedes o no puedes hacer, si en algún momento te han cargado con la idea de que tú tienes que generar un buen récord delante de Dios para estar bien con Él, brother, arrepiéntete de eso. Yo sé porque la palabra dice que eres un pecador, pero aquí hay perdón. En Cristo hay reconciliación. En Cristo tu pecado se vuelve justicia porque en Cristo Él se volvió tu pecado. Y lo que Dios te está pidiendo esta tarde ya es que le creas. Y aquí empezará un camino precioso al lado de tu Salvador. Y tú, hermano, que ya conoces del Evangelio, ya has caminado el Evangelio, este versículo es para ti. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No pierdas la perspectiva, hermano. Hermana, no pierdas la perspectiva. No eres mejor cristiano porque tu semana salió bien. No hay niveles, hermano. Enfócate en esta libertad y en esta libertad realmente disfrutar más del carácter de Dios. Que tú puedas salir de tu devocional, de la intimidad con Dios diciendo: hoy conocí más a Dios, hoy conocí otro rasgo de su carácter, hoy me enamoró más.
Eso no te hará un mejor cristiano, pero hará un mejor camino con el Señor. Vas a conocerlo más. Y de eso se trata. El Señor dice, si alguien se gloríe, gloríese en conocerme y entenderme. Entonces, la aplicación de este domingo es sencilla. Ponme mucha atención. En la privacidad de tu mente, ojo, en la privacidad de tu mente, escucha esto. Contesta, si hoy Dios estuviera delante de ti, ¿qué es lo primero que le ofrecerías? ¿Tu matrimonio? ¿Tu buen testimonio en el trabajo? ¿Tus buenas finanzas? ¿Tus buenos hijos? ¿O simplemente dirías, Señor, yo tengo fe en lo que hiciste, en tu Hijo Jesucristo? Es lo único que puedo ofrecerte. Es lo único que tengo. Entonces, sé sincero. Si hay algo que tú ahorita estés estimando como algo digno de relacionarse, como medio de relación con Dios, bótalo. No significa que esté mal. Posiblemente sea tu familia, tus finanzas, tu trabajo, pero ponlo en el lugar correcto. Porque si tienes un trabajo, una familia bien, es por su gracia, no por ti. Voy a pedirle a la Gadiel que pase. Y vamos a orar. Te voy a pedir que inclines tu rostro, que te pongas a cuentas con Dios. Mira, nadie te va a escuchar. Ponte en cuentas con Él. Él sabe bien qué has hecho, qué no has hecho, en qué has estado poniendo tu fe o tu confianza, y te va a invitar a ponerla de nuevo en Jesucristo. Inclina tu rostro, ponte a cuentas con Él. Y si tú hoy quieres realmente entregar tu vida a este Cristo, a este Dios bueno, simplemente háblale y pide perdón y dale gracias, porque ese perdón ya está disponible. Y las palabras que tu alma bien tenga a decir es así. No quiero decir algo, poner palabras en tu boca. Simplemente Dios ya está diciéndote algo, ya te está llamando. Él ya puso todo para tu reconciliación con Él y quiere caminar contigo. Cuando termines, por favor, levántate y canta. Y canta fuerte, porque el Dios del que te hablé es digno de que le cantes fuerte, es digno de que le cantes como le cantes. Es una gracia que tú puedas levantar la voz delante de Él sin ser consumido, porque Él se alegra en la alabanza de su pueblo. Y si tú no quieres nada que ver con este Dios del que te hablo, piensas que perdiste 40 minutos de tu tiempo, brother, quédate sentado. Espera que todos se vayan, confúndete en la multitud. Pero recuerda esto, este Dios del que te hablé te va a seguir esperando y te va a seguir llamando y te va a seguir amando. No tardes.